Advertencia. Este programa contiene información no apta para todo público. Puede ser perturbador o sensible. Se recomienda discreción. Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, un capítulo más de Little Films. El capítulo de hoy tocaremos el tema de los caníbales. Le contaremos un poco de los orígenes y de la historia que ha transcurrido pues en este tema y los casos que se han vivido en Colombia. Espero les guste mucho este capítulo, no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita. Bueno amigos, como les contábamos, el capítulo de hoy sobre el canibalismo. Los primeros como casos del canibalismo fueron de los colonos europeos cuando vinieron acá a las Américas entre el siglo XV y XVI. En algunos relatos decían que algunos pueblos indígenas realizaban canibalismos pues, en sus tribus. Esto fue como los primeros casos en sí en los que se conoce cómo inició esto, se puede decir. Sí, digamos, en el tema de los seres humanos, porque pues como para darles en contexto, el canibalismo es uno alimentarse de la misma especie, ¿sí? Entonces no se considera canibalismo, digamos, nosotros comer carne de cerdo, de vaca, ¿sí? Pero también, pues me imagino yo que hace muchísimos años el canibalismo también lo mostraban los animales, ya que, digamos, los leones sí se comen entre ellos, los tigres, en algunos casos ha visto, hay videos en los que las gallinas y los patos, digamos, las aves, también entre ellas se comen. Entonces ahí también, ese es un tema del canibalismo también en ese sentido, de los cuales creo que los primeros en hacer el canibalismo debieron ser los animales, ¿no? Los grandes felinos. Sí. Y pues ya empezó ya a transcurrir el tiempo, que ya fue lo que dice Manuel. Los tribus indígenas. Sí, digamos ahorita en la actualidad, yo investigando, hasta este momento hay 5 tribus que todavía practican el canibalismo, pero lo practican de diferente manera. 2 tribus la practican para alimentarse, o sea, siguen comiendo carne humana, y otras 3 practican, pero por rituales. O sea, que cuando está el día del sol, de la luna y demás, el ritual de ellos es comer carne humana, que actualmente se encuentran acá en Sudamérica, está en Perú y en Brasil, está también en el África Occidental, en Nueva Guinea, está, y el otro, un momento, está en la India. Son las 5 tribus que ahorita actualmente practican el canibalismo. El canibalismo también se vivió lo que fueron las guerras mundiales, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial vivió el canibalismo las trincheras. Ya pues que los mismos soldados que morían, como los países no le daban recursos a esos mismos soldados, pues entre ellos mismos se comían y se alimentaban. Por eso también fue tanto la polémica del canibalismo en las 2 guerras que han habido bastante. Y pues no son esas, también en los que han sido la guerra de Afganistán y Siria, también ha existido ahí el tema del canibalismo con la gente, pero ya eso sí es un problema social, de que la gente lo quiere hacer porque quiere y no por necesidad. Sí, es que yo, digamos, ahorita lo que Pipe decía, también uno llega a pensar de que el canibalismo es como una necesidad también en algunos casos. Digamos, también conocemos el caso, digamos, de las guerras mundiales que su merced me acaba de explicar. También ahí está el caso de unos chicos que eran deportistas, que iban de viaje y el avión se les cayó y resultaron en la intemperie. Creo que, si no estoy mal, creo que fue entre Chile y Argentina. En una de las montañas ellos cayeron. Y pues por temas de que no los iban a salvar, de que si se estaban muriendo de hambre, por decirlo así, del frío, les tocó presentar el canibalismo para sobrevivir. Con los De que hecho, quedan muertos. Con los que iban muriendo. De hecho, esa historia también una película y le vamos a dejar el nombre de la película si quieren Para verla, que la vean. que cuenta pues la historia. Eso fue en Chile, fue en un cerro nevado de Chile, y fue donde
donde hubo canibalismo. Sí, Fueron 2 personas y se comieron niños, todos se comieron de todo. Ahí la película cuenta la historia completa. Digamos, entonces eso nos hace pensar, digamos, en ahorita en la actualidad, o ahorita reciente lo que decía las tribus que sí siguen consumiendo carne común y corriente, pues lógicamente no solo de humanos, ¿sí? Todavía siguen comiendo pues, de lo que ellos cazan, pero también comen carne humana, sí, como normal, como si fuera la carne del cerdo que cazan y demás. Y hay otras por ritual. Y también, digamos, ya en estos casos es otra ya por necesidad, ¿no? Que toca el canibalismo. Ya abarcando este tema del canibalismo ya de una manera más local, acá en Colombia, alrededor de los años 80 llegó acá un chef italiano que montó una franquicia de restaurantes, la principal acá en Bogotá, que se llamaba Engolo di Gigi. En este restaurante el plato principal era una carne, pero pues la gente nunca supo en sí qué carne era. ¿Dónde era el origen? Sí, cuando investigaron, le preguntaron a la hermana de Ngolo de Gigi y ella dijo que era carne importada de allá. Pero lo raro fue que solo él sabía, digamos, la preparación y no dejaba a los subchefs entrar a ver cómo la preparaba. Ya cuando fue la toma del Palacio de Justicia y en todo eso, vieron muchos muertos y dijeron que lo vieron a él en una camioneta que estaba como pagándole a algunos policías para montar cuerpos a la camioneta y los desapareció. De ahí salió todo esto de que lo que se cocinaba en ese restaurante era carne humana. Ya múltiples relatos afirmaban que era carne humana y también fue curioso que este personaje desapareció de la nada de un momento a otro, no volvió a saberse nada de él, como si se lo hubiera tragado la tierra. De lo que sabe la investigación de ese restaurante es que cuando se entró en el proceso de investigación, él cerró las franquicias. Apenas la policía y en ese tiempo que era el CTI, en este momento, en ese tiempo tenía el nombre como DAS, que se conocía como el DAS. Cuando el DAS empezó con el proceso de investigación pues para esa franquicia de restaurantes, él ya acabó todo. Fue en menos de 72 horas que él se desapareció con la hermana y es el momento de que ellos no se sabe nada. Igualmente investigaron los restaurantes porque la policía entró a hacer pues pruebas y demás, encontraron sangre humana, encontraron lo que fueron partes de pieles, pero entonces él como que molía a las personas. Entonces él desaparecía todo completamente, él trituraba hasta los huesos, así como dice, tritura hasta los huesos. Se desconoce el dónde dejaba las partes de las personas porque nunca las han encontrado. Intentaron buscar cerca de los restaurantes igualmente, pero nunca encontraron nada. Entonces pues decían que tenía una fosa común, pero pues nunca dijeron o nunca se supo dónde tenía la fosa O común. sea, también algo polémico es que a otra hermana le preguntaron que si ella sabía de estos como envíos de carne y ella dijo que era ella y la hermana supuestamente era imposible que enviaran eso porque eran vegetarianas y no iban a promover como que matar un animal para enviar carne. Sí, ahí simplemente pues ella como era la única que tenía contacto con ellos, fue a la que le hicieron la entrevista, pero entonces ahí es cuando ella desmintió que la otra hermana dijo que sí traían la carne, porque la otra hermana sabía pues que era carne humana, que trabajaba con él. Entonces ahí le dijeron a la otra hermana, y entonces ella fue la que desmintió a la otra hermana y fue cuando el man y la hermana entraron en proceso de investigación. Digamos, a raíz de ese tema, digamos, de ese caso, debe ser muy duro, digamos, o bueno, les hago la pregunta a ustedes. ¿Ustedes qué reacción ustedes tomarían a eso? Digamos, ustedes van al restaurante de la esquina, por ejemplo, y comen, ¿no? Su carne y todo, y que, digamos, a los 3 días salieran de que no, que es que en ese restaurante encontraron cuerpos y esa carne que ustedes se comieron 2 días antes, 3 días antes, es carne humana, digamos, ustedes qué reacción tomarían. Pues Digamos, en un caso hipotético. igual uno queda en shock, obviamente uno queda sorprendido de que uno, bueno, carne humana, pero pues ya que no, o sea, ya comió carne humana, ya, pues si le quedó gustando, pues mucho se vuelve caníbal. Sí, pero pues si no, pues normal, o sea, comió carne humana, supo el sabor de la carne humana y pues normal. Yo creo que puede Sí. llegar uno a sentir repulsión ya después por la carne, cogerle fastidio también. Sí, Es que, pues, es lo eso que- puede ser, sí.
es lo que mucha gente también dice que después de que usted prueba la carne humana, usted ya no quiere saber más de carne ni volver a comer carne. Es como todo este tema en el centro de Bogotá, la antigua calle del Bronx, que decían que las sopas y se las hacían con muertas. Muertos. Sí. Decían que en el Bronx también era el canibalismo, pero era pues para darle comida a los mismos indigentes. Entonces, digamos, los Saiyajines, que eran como el sistema de seguridad del Bronx, ellos mataban a la gente y tenían pues gente que preparaba los cuerpos y demás y le decían a los loquitos de la calle, yo también le regalo una sopa, o también le regalo una almuerzo. Pero pues eran los mismos loquitos que mataban. Entonces, Digamos, ahí en ese caso es, digamos, se puede tratar de un estilo de canibalismo, ¿sí? Pues porque se están comiendo carne humana, pero no sé cómo decirlo, digamos, porque digamos lo que pasaba en el restaurante, la gente comía esa carne y todo, y sí, era humano, o sea, estaban practicando el canibalismo, pero ellos sin saber. Sí, entonces es, digamos, el tema más reciente que hay pues en Colombia fue el tema de la investigación de una chica en Medellín. Ese tema de la investigación que ella hizo, pues que ella comentaba que le estaba haciendo una entrevista a unos indigentes de la calle cuando en el momento ya que estaba terminando, digamos, el proyecto que ella estaba haciendo, fue que le comentaron que en las alcantarillas o en las partes del metro de Medellín, que eran túneles y demás, practicaban el canibalismo y que ella iba a ser una de las elegidas para que los indigentes comieran. Entonces también esa práctica, pues últimamente están diciendo que en Bogotá también la utilizan, pero pues no han dicho si es verdad o no. Simplemente es como un mito de que en Bogotá también. En Medellín sí ya se dieron cuenta que realmente sí existe ese canibalismo, pero pues ya las autoridades, o es lo que cuentan las noticias, porque no sabemos si es verdad, dicen que ya las autoridades competentes ya como que desmantelaron todo eso y se hicieron cargo de eso, pero pues mucha gente sigue diciendo y loquitos de la calle de Medellín que eso sigue funcionando como un corriente. Respecto a esto, la chica se llama Vanessa. Ella empezó haciendo como un reportaje sobre la indigencia en Medellín y ahí fue que salió como el tema del canibalismo. digamos, ahorita pues investigando en el caso ya, digamos, de la justicia, del caso penal. Pues leyendo unos encontrones, por decirlo así, porque digamos, en el caso penal dicen que el caso canibalismo se toma como un homicidio, ¿sí? Pero entonces ahí es donde está, digamos, la pelea en ese caso, porque acá en Colombia dicen que el que lo mata hace el homicidio como el que lo come si sabe de su procedencia, ¿sí? Entonces, digamos, ahí están como en ese choque, no sé ustedes qué piensen de eso, ¿sí? Pues digamos, yo también, para mí es penal tanto el que lo mata como el que consume, porque el que consume, digamos, yo sé que es carne humana y yo la consumo y no le digo a nadie es que mataron a alguien para mí esa carne. ¿O ustedes qué piensan a raíz de ese caso, digamos, hablando de lo penal acá en Colombia? Sí, yo creo que sí realmente sí es como un proceso penal por el tema, digamos, del asesinato. Y pues ahí sería el cómplice de asesinato, porque usted sabe Sí. que mataron a una persona. Entonces yo creo que sí sería bueno un proceso penal, pues digamos, para ese tipo de personas. Sí, digamos, hablando digamos, de todas esas cosas, digamos, el canibalismo pues abarca, ¿no? O sea, es muy extenso y, digamos, si uno no lo cree, ¿no? Digamos, no es tan común en la sociedad, uno no lo cree que sea tan común, de que pueda ser tan cerca, pero digamos, ya ustedes contando esas historias, acá en Colombia también se puede decir que es muy frecuente eso, ¿no? O sea, es muy popular, aunque pues me imagino que habrán muchos más casos que como pasan todo, quedan en el olvido o si no se informan. Entonces acá en Colombia también es o sea, muy duro pensar eso. Sí, Digamos, claro. para mí sería muy duro pensar eso que ya, digamos, los casos de que en restaurantes y demás uno ya, digamos, que desconfía, empieza como a desconfiar un poco, ¿no? De la carne que le venden, de la que se come y todo. Sí, porque digamos, usted digamos ir a un restaurante
de muy buen nombre y usted igualmente le dan un muy buen plato, usted que esa carne le sepa rico, usted va a seguir yendo al restaurante porque le gusta. Sí. Y sin saber usted si realmente esa carne si es de animal o de una persona muerta. Sí, digamos, de los casos que hemos hablado ya de que uno no sabe, o sea, sí, uno no sabe O sea, que el ya restaurante uno puede ser muy desconfía. fino, puede ser, digamos, lo que decía Manuel, es italiano, tiene franquicias, tiene en varias ciudades, y a la final mire cómo salió, de que era carne humana, pues uno desconfía mucho de eso. Sí, claro, ya uno empieza a desconfiar de esos temas, pero pues igualmente si usted va a un restaurante a comer, usted va a eso, a comer. Entonces, mientras usted no sepa que es carne humana, usted va a seguir yendo. Sí, eso sí, Usted va a seguir yendo a ese restaurante. Pero sí, pues, eso, es que digamos, para uno no volver es lo que pasa, digamos, en una carnicería. Que cuando van y que le echan, bueno, se da cuenta de que no, es que esa carne es de caballo, es de burro. Usted ya no vuelve allá. Pero si usted no se da cuenta y esa carne puede ser de caballo, pero salió, digamos, rica, usted sigue yendo allá y con así, ¿no? pues digamos también otro tema ahí que se maneja en el canibalismo, no solo el tema de la carne, sino también digamos lo que son hígados, pulmones, corazones, que hay gente que también, o sea, no simplemente es la carne, sino que también se come el corazón, Los se come el órganos. hígado, entonces también, digamos, esa gente que se come, digamos, el corazón, no quieres hablar corazón humano a la gente que se come eso. Sí. Y digamos, también se me hace mal, bueno, ahorita pensando, digamos, de las tribus que yo hablaba, de la que dice que por rituales. Sí, o sea, de un momento a otro no, cayó el sábado, es el ritual, no sé, de la luna o del sol y vamos a matar a alguien o vamos a conseguir un cuerpo y nos lo vamos a comer. Sí, entonces eso también debe ser muy duro. Sí, o sea, no que sea frecuente el canibalismo, sino ya, o sea, solo es en esos días. Incluso Sí. hay una tribu que cuando mueren alguien de la tribu, las cenizas las hacen como con una sopa, las meten en sopa, ¿qué es? Una investigación que me tocó hacer, pero no tarea. Y hacen como sopa y se la brindan a toda la tribu como para que el cuerpo quede en la tribu, sí se puede decir. Que entre ellos mismos, digamos, la persona viva Exacto. en el cuerpo de ellos. Sí, Pero pues primero la vuelven como ceniza, la queman. digamos eso, pues creo yo que lo pensarán, él es de la tribu, murió en la tribu y se quedará en la tribu. Sí, es exacto, eso, ¿no? exacto. Es como, ese es el ritual. Entonces, digamos, en mi caso, es muy duro eso. Sí, o digamos, yo ver un ejemplo acá en el barrio donde toda la vida uno está y se muere tal X vecino y uno, no, pues para la sopa comérselo, digamos. O sea, debe ser muy duro, ¿no? Debe ser una cosa. Pero pues digamos, ese tipo de tribus ya tienen su costumbre, ¿no? Sí, obvio, eso O sea, digamos, para nosotros sí sería raro y duro porque no es costumbre de que cada que muere alguien se hace. Pero pues esa tribu sí, ya es el costumbre que Sí. se muere y sabemos que hay sopa con ceniza, entonces Sí. para ellos sí debe ser muy común ese tema. Sí, pero bueno, pues como lo decíamos, es un tema muy común, sí, Muy extenso. muy extenso y muy popular, por decirlo así, ya se está volviendo como muy popular, muy frecuente. Bueno amigos, yo creo que este es el primer capítulo de canibalismo porque vendrá otro capítulo, ya que el tema está muy extenso. Entonces espero nos sigan apoyando, se suscriba mucho más gente y le den like. Sí, igualmente para el próximo capítulo vamos a traer un invitado que conoce bien del canibalismo. Entonces esa persona nos va a decir a qué le supo la carne humana y demás. Entonces ese invitado lo traeremos para el próximo capítulo, pues para que ustedes también, digamos, tengan esa información de una persona que pues verídicamente comió carne humana. Entonces, Listo. Espero les haya gustado el capítulo de hoy. Estén muy pendientes que se vienen muchos más que les van a gustar a todos. ¿Listo?